habíamos anunciado, vamos a hablar ahora de salud, de políticas de salud, en un debate al que hemos invitado al doctor Miguel Fernández Galeano. Fue subsecretario de Salud Pública, además es médico y hoy es asesor de Tabaré Vázquez en esa materia. Y al doctor Javier García, que también es médico, es diputado y sigue habitualmente los temas de salud y también integra ahí el grupo de asesores, el grupo de asesores políticos de Luis Lacalle Pou. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar acá y un gusto una vez más frotar neuronas acá con el diputado. La idea, como les habíamos explicado a ellos fuera del aire y lo transmito ahora para todos, es ir respondiendo preguntas. Van a tener un minuto de tiempo o un poquito más de un minuto, los vamos a dejar que se pasen, pero brevemente de ese minuto para responder una serie de preguntas. Previamente van a tener 3 minutos cada uno para hacer una presentación del tema de su plataforma y al final van a tener la posibilidad de realizarle una pregunta al otro, cada uno de ellos, sobre algún tema vinculado a la salud, a las políticas de salud que consideren pertinente o útil que el otro responda. Así que si les parece, comenzamos con el doctor Fernández Galeano. Tiene 3 minutos para de alguna manera exponer sobre la política de salud en el caso de que el Frente Amplio sea gobierno. ¿Cómo no? Bueno, en realidad lo primero a decir es que en materia de salud uruguaya se ha producido una transformación radical del sistema de salud. Esto está reconocido claramente por los organismos internacionales. Hay un diseño, un camino, un rumbo para avanzar en el tema de la atención a la salud de las personas. La salud no solo es atención a la salud, es también un conjunto de determinantes sociales que acompañan el proceso de atención. Pero creo que en Uruguay se ha producido una reforma estructural profunda que tiene que seguir profundizándose. Todavía hay muchas carencias en el sistema de salud y hay que reconocerlas. Y un tercer periodo de gobierno es la enorme oportunidad de profundizar y consolidar ese proceso de transformación profunda que tiene el sistema de salud. ¿Dónde está el cambio central del sistema de salud? El cambio central es salir de un modelo colapsado del sistema de salud, como el que se había generado a partir de décadas de gobiernos de los partidos blanco y colorado. Ninguno de ellos pudo transformar esa situación de colapso que tenía el sistema sanitario, donde las mutualistas estaban en una crisis absoluta, un estado prácticamente de desaparición. Habían cerrado 15, 20 mutualistas en los últimos 10 años, con una salud pública que era salud pobre para pobres, en un país donde se hablaba el carné de pobres, donde la gente se iba a atender en un lugar donde el Estado se hacía cargo de atender a los carentes de necesidades, a un modelo en el cual la salud se la considera un derecho humano esencial, un bien público y algo muy importante, una responsabilidad de gobierno y de Estado. Y creo que ese es el gran cambio de diseño, con un cambio en el modelo de financiamiento. Yo sé que al diputado, ya tendremos tiempo de debatirlo, no quiere quedarse solo con los elementos de diseño, sino que hay que hablar de qué es lo que pasa en la vida real con la reforma. Pero yo diría que en materia de financiamiento, sin ninguna duda, lo que ha habido es que la gente, el 80% de la población, paga hoy por su cobertura sanitaria menos que lo que pagaba antes de la reforma. Esto lo digo muy rápido, lo puedo demostrar si los tiempos dieran, pero es así. Y esto es muy fuerte, porque esto supone una transformación en la equidad en el aporte. Pero no solo ha acontecido eso, también ha pasado que hay un cambio radical en las condiciones en las cuales el sistema de salud se desenvuelve. Por ejemplo, el presupuesto de ACE se ha multiplicado de manera por 3 o por 4 y ha generado una situación de mejoría absoluta que lo están dando hoy en una última encuesta de ACE, que está diciendo que el 80% de la población que se atiende en ACE reconoce que el sistema público está mejor. Es verdad, usted me podría decir, y lo va a decir en todo caso, y yo me adelanto, el diputado, pero siempre aparecen algunos problemas, salud tiene problemas hoy acá, hoy allá. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Y eso lo sabe perfectamente el diputado Javier García, porque es médico, porque ha estado vinculado a la práctica cotidiana de la salud. La salud funciona 365 días del año, 24 horas, y le doy un dato. ¿Sabe cuántas personas se atienden en el día de hoy en ACE? 60.000 personas. O sea, no hay ningún proceso complejo que pueda dar respuesta acabada
Es decir, hay que seguir mejorando. Yo no estoy diciendo dejemos todo como está, estoy diciendo hay que cambiar, hay que seguir profundizando en la reforma, pero creo que el cambio que trajo el gobierno, los dos gobiernos de Frente Amplio, es un cambio suficiente para estar muy orgullosos y suficiente para no poner el piloto automático o retroceder, que sería un crimen. Doctor Javier García. Bien. Sus 3 minutos iniciales, un poquito más tiene, 3 y medio. Como bien lo señalaba Fernández Galeano, yo voy a hablar de la vida real, porque la teoría quizás sea para un curso académico, pero lo que importa es la salud que recibe usted y que reciben los televidentes, porque lo contrario es un concurso de profesores. Y la salud se mide todos los días de acuerdo a la calidad de la atención que recibe cada persona en cada lugar del país. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Primero, nosotros no participamos de teorías refundacionales, por lo tanto el Sistema Nacional Integrado de Salud vino para quedarse. Notoriamente se quedó hasta el momento en aquello que nosotros anunciamos cuando se dio este debate. Es decir, el sistema de salud es más un sistema de recaudación y un sistema que participa del sistema tributario que un sistema que tuvo como conclusión que su salud, cuando digo su salud le digo a la gente que nos está mirando, haya sido mejor atendida. Hoy la realidad es que la salud es peor atendida. Se quedó en los aspectos tributarios y no avanzó ni en la calidad de la atención, que es un derecho de todo paciente, tanto en la salud pública como en la salud mutual, ni abordó un tema capital, que es la formación de los recursos humanos. Y tenemos datos que son incuestionables. El presupuesto, por ejemplo, en ACE, hoy se arrima a los $1.000 millones anuales. Se arrima, está ahí. Con $1.000 millones anuales, que prácticamente es más del doble de lo que había hace 15 años atrás, pero a su vez, con casi 400.000 pacientes menos para atender en ACE, el resultado fue que hace 3 años atrás hubo que declarar 2 veces la emergencia sanitaria en el país. No la hubo que declarar ni cuando el país se fundió en el 2002, teniendo más del doble de presupuesto y 400.000 pacientes menos para atender. ¿Qué quiere decir eso? Que la ecuación da que por cada paciente de ACE hay mucho más dinero para atenderlo. Sin embargo, hubo que declarar la emergencia sanitaria porque había uruguayos en todo el país, los más pobres, los que se atienden en ACE, que algunos hacían más de 2 años que tienen indicación de ser operados y no eran operados. Aquí cerquita, usted sale por la ruta 5, llega a Canelones en el hospital hace 2 años atrás, fallecieron 2 pacientes porque no se les conseguía un CTI. Terminó sumariado el que hizo la denuncia. El director de emergencia que hizo la denuncia, en vez de abordar e investigar por qué faltaba a 50, 40 kilómetros de Montevideo, murieron 2 pacientes por falta de CTI. O la tragedia que tuvimos hace 3 años atrás en el hospital de Paso de los Toros, en la puerta de la ruta 5, a 200 kilómetros de Montevideo. Fallece una mamá por falta de asistencia. ¿Eso es en un país en crisis? No. Eso es en un país que destinó $1.000 millones a la salud pública y que tuvo, desgraciadamente, en este periodo, los peores resultados de la historia en materia de salud pública. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos decir, a partir de esto, que requiere una gran inversión, que vino para quedarse, porque vuelvo a decir, no tenemos teorías refundacionales, hay que trabajar para mejorarlo. Hay que trabajarlo para mejorarlo en materia de calidad de asistencia, porque en definitiva, comparto lo que dijo Fernández Galeano sobre lo que iba a decir yo. A mí me interesa la salud que recibe la gente, sobre la calidad, sobre los recursos humanos y sobre las inversiones que hay que hacer y que se podían haber hecho con tan grande presupuesto. Bien, ahora vamos a iniciar con el ciclo de preguntas, una pregunta que van a tener que responder cada uno. Vamos a ir invirtiendo el orden de que comienza. Va a comenzar ahora Javier García, que fue el que comenzó segundo. Muy justo. En la anterior. Si el Partido Nacional gana el gobierno, ¿cuál es la primera medida en relación a política de salud que usted cree que se debe tomar? Primero, despolitizar salud pública de ACE. Se ha vivido un proceso de politización inimaginable, tan grande que tuvimos el escándalo que sucedió hace 2 o 3 meses atrás con el procesamiento de un director de ACE, que el partido del doctor Fernández Galeano puso ahí y fue advertido de cosas que estaban sucediendo. Pero ¿qué pasó? Era tal el grado de politización que se llevó, que en definitiva miraron para el costado y después terminamos, porque terminamos todos los uruguayos pagando corrupción, pagando plata que iba a destinado a ACE y que terminó en corrupción. Entonces, lo primero de todo, terminar con la politización. Me acuerdo que en un momento el presidente decía que el anterior presidente de ACE, el doctor Córdoba,
era un poeta de la medicina. Y el doctor Córdoba debe ser una bellísima persona, yo no tengo conocimiento personal, pero me parece que para mí manejar $1.000 millones se requiere idoneidad y profesionalismo. 10 segundos le quedan. Doctor. Así que lo primero de todo, despolitizar la salud pública. Y lo segundo, profesionalizar la gestión, porque en el mundo de hoy la administración de salud es para profesionales, bien, no es para aquellos que obtienen un cargo por consuelo político. Fernández Galeano, si el Frente Amplio gana el gobierno, ¿cuál sería la primera medida? Bueno, primero quisiera levantar una cosa que acaba de firmar el diputado García, que es que son los peores resultados de la historia del país. Eso no es cierto. No hay nada peor que las generalidades. Alguien que dice quiero tener eficiencia no está diciendo nada, que es lo que dice la campaña del candidato a presidente de García. Y respecto a qué va a hacer el Frente es mejorar la calidad de la atención. Y para mejorar de la calidad de la atención, resolver dos claves de esa mejoría de la calidad de atención, que es potenciar los recursos financieros, humanos, materiales de la rectoría, de la función de conducción del sistema de salud. No hay ninguna razón para que el sistema de salud no sea controlado como es controlado el sistema financiero por el Banco Central. Y en segundo lugar, tener una política directriz en materia de recursos humanos que haga que el número, la calidad y la cantidad de los recursos humanos esté acorde con las necesidades sanitarias. ¿Todo eso para qué? Para responder a los mismos objetivos sanitarios que tenemos todos, porque en definitiva atender a la salud no es en sí mismo una razón final, no es finalística. La razón finalística es que podamos dar una respuesta que mejore sustantivamente la calidad de atención, que nosotros también vemos que todavía hay un proceso de profundización a recorrer. Doctor, seguimos con usted. Ha estado en cuestión la representación social en el directorio de ACE. Si el Frente Amplio gana, ¿se va a mantener la representación social en las mismas condiciones que actualmente? ¿Pueden incluirse algunos cambios? ¿Cómo ve esto? Sin ninguna duda, yo creo que la participación social es uno de los ejes, uno de los principios que tiene el sistema de salud de Uruguay. Yo creo que es una muy buena cosa. Es mirado en el mundo el tema de tener un modelo de control social de la gestión. Yo prefiero hablar de ese componente de control social de la gestión. Es un tema que está reafirmado en el programa del Frente Amplio, la participación social. Creo que habrá que ver cuáles son los mecanismos que aseguran la combinación entre la democracia directa que genera el control social de la gestión con no perder la gobernabilidad de quienes son elegidos para gobernar. O sea, yo creo que aquí hay que combinar el componente de participación social y de control social, de iniciativa, de propuesta, con el componente de reservarse la conducción. Para mí una preocupación central del sistema de salud es lograr una conducción, esto es real, esto no es teoría, la conducción del sistema hacia conseguir objetivos sanitarios realizables y concretables. García, si gana el Partido Nacional, ¿se va a mantener la representación social en las mismas condiciones que actuales? ¿Se van a implementar cambios? La pregunta, Leandro, es, yo no sé qué miran en el mundo de nosotros, pero yo estoy seguramente, doctor Fernández Galeano, que, no, que me permite que no deben estar mirando que el representante social era el que terminó procesado, ¿no? Si eso no es el modelo que a usted le parece bien. No, bueno, entonces me parece bueno que usted diga, antes de decir que están mirando en el mundo un procedimiento que terminó con procesados y con corrupción, que me imagino que en el mundo, que son gente inteligente, también no estar diciendo que bien que está eso. Nombran gente que termina metiendo la mano en la lata. Redondeo el razonamiento, porque si no se puede. Si me citas. Entonces, ahora le doy un minuto para que responda sobre este tema. Me banqué que me citara 4 y que no dije nada. Entonces, la pregunta concreta, porque voy a decir que me parece que el modelo salió bastante mal. Tal cual está planteado ahora, no se puede avanzar si no se reglamenta la ley. Bien. Porque hace 7 años que el gobierno tiene para reglamentar una ley y hace 6 años y medio que está pasado de fecha. Entonces, designar, usted es un periodista muy informado, si yo le pregunto ahora cómo se llama el delegado de los usuarios, Ignacio no tiene ni idea usted. No tiene. El debate es entre ustedes. No, pero yo lo que quiero saber a usted, porque usted es una persona informada. Entonces, como es periodista, como es periodista, es decir, bueno, ni la persona representa a los usuarios, ni el trabajador representa a los trabajadores, porque representa a la corporación. Se cumplió el minuto. ¿Pero puedo cerrar? Redondeé. Entonces, el planteo nuestro es decir, no se puede designar a dedo personas sin reglamentar la ley, porque si no termina siendo lo que pasó ahora. No son delegados ni de los trabajadores ni de los usuarios, son delegados del gobierno, lo único que camuflados. Si le parece bien, le doy un minuto más a cada uno para hablar de esto, porque usted es el que manda. Sería muy bueno, usted es el que manda. Mire, primera cosa, no hay que confundir la herramienta con la utilización de la herramienta. Es un grave error cuando en el mundo yo digo que se mira el diseño global de la reforma sanitaria, lo digo con propiedad, es porque se mira haber incorporado, no solo en ACE,
sino también en la Junta Nacional de Salud y en todos los consejos consultivos y asesores de las instituciones de asistencia médica pública y privada, participación social. O sea, es un modelo integral de participación social. Respecto al mal uso de una herramienta, somos igualmente condenadores que cualquiera que quiera condenar esa participación. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que hay experiencias de participación social en conducir políticas públicas de las cuales no se habla, se evita hablar, como por ejemplo la participación social de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Yo creo que buena parte de los logros alcanzados en la seguridad social es justamente esa experiencia maravillosa donde representantes de los trabajadores después fueron elegidos por el gobierno de Tabaré Vázquez como Ernesto Murro para conducir, o sea que tiene un doble propósito, control social y permitir que gente de a pie, no la clase política, pueda meterse en la cosa pública, involucrarse en la cosa pública y conducir un proceso. Javier García. Sobre esto. Un minuto, sí, sobre este tema. Es una cosa. A ver, Fernández Galeano, ¿vamos a hablar sobre la realidad o sobre la teoría? Porque si usted quiere, yo le leo el programa, las bases. ¿Pero puedo hablar o no puedo hablar? Sí, pero... Si quiere, yo le leo las bases programáticas de Frente Amplio, que no solo creen en esto que dijo usted, sino que crean mucho más cargo. Le voy a leer una cosa que es inentendible, porque habla de la lucha de clases en la salud. La participación pasa por el diseño de respuestas integradoras de nuevas contradicciones, además de las de clases. Un día tiene que explicar cuáles son la lucha de clases adentro de una mutualista, ¿no? Bases programáticas, tercer gobierno nacional, 2015-2020. Usted ha participado en esto. Se amplía la implementación del decreto 237 de creación de organismos departamentales y municipales, más burocracia. Comisiones administradoras de asociaciones público-privadas en salud, más burocracia. Es decir, si usted cree que el modelo de mejor calidad de asistencia es poner más cargos políticos en la salud, está equivocado. Lo que deben tener los usuarios, usted es un usuario, usted y yo somos todos usuarios, pero vamos a hablar de aquellos que más necesitan, es que cuando van a un hospital tengan un especialista, que no tengan que esperar 4 y 5 meses o 6 meses para ver un oculista, que cuando necesitan ser operados, sean operados, que cuando o bueno, una mutualista también, ¿no? Entonces, déjese de teorías, de representaciones que miran el mundo, que terminaron en corrupción, y miremos las cosas que necesita la gente. Ahora vamos a ingresar a algunos temas esos de gestión. Pero el corporativismo, Fernández Galeano, ¿le preocupa al Frente Amplio el corporativismo de los trabajadores no médicos y de los médicos? ¿Es una preocupación hoy en el sistema? Sin duda, todo lo que sea participación, expresión social que no mira el interés colectivo y que mira el interés particular me preocupa. Vaya si me preocupa y lo digo con total claridad. Pero es un problema hoy. Me gustaría que lo dijera con la misma contundencia que lo voy a decir yo, el diputado García. Yo condeno el modelo corporativo de la sociedad anestésico-quirúrgica, lo digo con total claridad. Y me gustaría sobre ese punto tener una definición. ¿Quiere que condene ahora el corporativismo? Lo hacemos y hacemos una declaración conjunta. Ahora va a tener su minuto. Respecto de, a mí ese ensayo no me calza. Respecto de la sociedad anestésico-quirúrgica. De todas las corporaciones, así ponemos, mire, sin nombre, firma acá un cheque contra las corporaciones que yo se lo doy. Firmamos los dos. Yo no sé si a usted le va a salir la firma. Sí, pensé que van a debatir, no que se van a poner de acuerdo. No, porque entonces, es un descubrimiento que el Frente Amplio esté en contra de las corporaciones. Por eso es que hay que hacerlo medio rápido. Yo estoy a favor de los sindicatos. De los sindicatos que luchan por sus reivindicaciones salariales, por sus condiciones laborales, y estoy en contra de anteponer los intereses, que eso es ser corporativo, de anteponer los intereses particulares a los intereses colectivos. Esa es mi definición del corporativismo, y contra ese corporativismo claramente estoy. Y yo creo que eso, ¿cómo se combate? Con participación. Eso no se combate con conducción sin participación. Yo creo que hay que hacer un proceso. El Uruguay ha hecho un proceso muy interesante de participación, con experiencias exitosas y de las otras que tienen que ver con que la condición humana siempre va a estar, pero yo creo que si la salud es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos, para dejarlo en manos de los médicos, para dejarlo en manos, hay que dejarlo en manos de un colectivo. No, pero diputado, esto que acaba de decir es muy grave, porque usted terminó, pero se ve que él puede interrumpir. Yo podría dejarlo, déjeme, diputado, déjeme que termine y va a tener que no me voy a olvidar. Déjeme que termine y ve la pregunta. Entonces, lo que yo digo es que la salud es algo demasiado importante para que no haya un conjunto de actores que defiendan el interés colectivo. Y desde mi punto de vista, la incorporación del punto de vista de los usuarios del sistema de salud, aunque el nombre sea más o menos conocido del participante social en ACE, la participación de los usuarios y los trabajadores es elemento sustantivo de un proceso que es complejo, que tiene intereses
muy encontrados y que es muy importante que haya muchos actores. Lo que reivindico, lo digo con total claridad, es que sea la autoridad sanitaria la que tenga la última palabra, porque los ciudadanos votan un gobierno para que gobierne durante 5 años, y yo en ese sentido a la participación no le doy la idea de cogobierno. No tengo el concepto de cogobierno cuando hablo de participación. Javier García, ¿le preocupan los corporativismos? ¿Existen corporativismos médicos y no pero médicos? Claro que ¿Cómo sí, se combate? Pero claro que sí, pero te voy a referir a lo que decía el doctor Fernández Galeano, para mí es muy grave. Es decir, él dijo que la salud no se puede dejar en manos de los políticos. Primero, el doctor Fernández Galeano fue subsecretario y ministro de Salud Pública. Solo. Y yo creo que técnico no es, ¿no? Él es político y fue primer jerarca de la salud. Así que, en todo caso, se acaba de pisar un pie. Pero es la definición más clara que acaba de dar del corporativismo. Cuando usted le deja la cosa pública, los intereses de la sociedad, a grupos de interés, se los está transfiriendo a los corporativismos. ¿Qué son los dirigentes políticos? ¿Qué es el sistema político? Es su representación el que usted vota. Yo quiero que un tema tan importante como es las políticas de salud pública estén en manos de quienes la gente decide, no de un grupo que nadie elige y que defiende sus intereses. Por eso me parece muy grave la definición que hizo el doctor Fernández Galeano. Pero vuelvo a reiterar el tema, porque me parece que se está perdiendo el foco. La gente que nos está mirando dice, pero a ver, me quedó claro cuál es la posición, pero mi salud, la que yo recibo en mi mutualista en el hospital, de esa no van a hablar, que es la que yo le quiero entrar desde hoy. Por eso digo que a mí me interesa la vida real. Mientras el doctor Fernández Galeano habla de que es tan importante que haya representantes de esto, que son la clave, parece que nos miran el mundo entero a que haya terminado en corrupción, faltan ambulancias en la mayoría de la ciudad, de los pueblos del interior, o una persona espera 5 o 6 meses para ver a un especialista, o una persona hay que subirla a un patrullero o hay que subirla a un auto de un vecino para llevarla a un hospital porque no hay quien la traslade. Esa es la vida real. O no, pero mire que esto no pasa solamente. Me está salteando varias preguntas, pero ahora vamos a ir sobre pero eso. Está dicho, sobre el tema corporativismo. Pero ya le acabo de decir. Bien. Entonces le hago la segunda ¿Cuántas pregunta? veces hay que afirmar que... La descentralización... sí. ¿Me permite una aclaración? Porque si no... Adelante. Para ayudar al debate y para clarificar. Adelante. Con total claridad dije en mi primera y mi segunda intervención que la conducción la tiene quien vota a la sociedad para dirigir un sistema. Sí. Lo dije en la primera intervención que en la segunda, a no tergiversar. Bien. Dije la frase de que la salud es demasiado importante para dejarla solo en manos de actores particulares. Yo creo que es muy bueno que el sistema político se sostenga, además del plebiscito, que es, o de la ratificación, que es una elección, se someta cotidianamente a el control social de quienes están involucrados en un proceso como el de la salud. ¿Está claro este punto para usted? No, sí, debe estar claro para el doctor Fernando Galeano. Le doy otros 30 segundos. Para mí es inentendible lo que dijo, porque lo vuelvo a reiterar. Sí. El delegado, hace 6 años y medio, doctor, que tenía que haber reglamentado. Usted era ministro De lo en ese único momento. que hable de lo que yo digo, no de qué pasó con el... Me permite, hace 6 años y medio usted era ministro, usted es protagonista de no haber cumplido con lo que decía la ley, se tenía que haber reglamentado. No la reglamentaron por un tema de fidelidad política, porque querían designar al señor Alfredo Silva y a este señor para que representaran el Frente Amplio. Y eran los que mandaban. ¿Sabe quién mandaba? El señor Alfredo Silva. Era el que designaba directores, sacaba directores, recorría el país. Era el que mandaba. Se lo advirtió. Bueno, ese es el modelo que defiende el doctor Fernando Galeano y que yo entiendo legítimo que lo defiende porque cree en ese modelo. Yo en ese modelo de corporativismos y de cederle espacios de la representación de la gente a grupos de interés y políticos, no lo comparto. Fernández Galeano, la descentralización de ACE, ¿es necesaria? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se logra eso? Es absolutamente necesaria y me encontré con una gran sorpresa. Bienvenida a las coincidencias con que en el programa, con el escasísimo, la parte del programa que además junta salud y drogas del programa del Partido Nacional, por lo menos en el de las internas, después hay una versión todavía más reducida. No, se va a llevar usted que se lo voy a regalar yo. Le agradezco mucho porque así tengo el original que siempre me gustan mucho los libros. Yo le puedo... Pues yo digo, se lo dejo porque si no tuvo tiempo lo puedo ahí bajar. Pero lo que le voy a decir es que salud tiene un tramito muy pequeño dedicado, por lo menos lo que está en internet. Puede ser que acá haya crecido en la imprenta, pero lo que está en internet son 2 carillas. Las cosas no se miden por carillas, pero dan una idea del grado de profundidad que se tiene. Y lo que le voy a decir es que allí se dice que se quiere la regionalización. Lo que no se dice es que la regionalización ya está. El problema es que el Partido Nacional tomó lo que hacemos, lo que hace este gobierno, le agregó adelante, mejorar, fortalecer, empezó a agregar verbos y plagió.
pero plagió de una manera que no es buena, porque lo bueno es decir, coincido con esta línea, no, agarra y pongo. Entonces que lo lee y dice, mirá qué bien, quieren regionalizar. La regionalización está en marcha, y está en marcha nace para resolver problemas como los que acaba de decir el diputado, que está, yo no voy a decir mintiendo porque no me gusta llegar a ese nivel. No lo podría decir tampoco. Pero estimado Javier García, Javier García, a ver, ambulancias faltaron de manera estructural en el sistema de salud pública. Yo y usted estuvimos en un sistema de salud y recorro el sistema de salud. En un sistema de salud, en el 2004 y en el 2003, recorro y me bajo y estoy en el terreno. Usted está encerrado en una burbuja, doctor. Usted no conoce la realidad. Yo y usted estuvimos en un sistema de salud en el cual, se lo digo con mucha tranquilidad, no para decir qué medicamento, no estoy muy tranquilo, no se nota, pero con mucha tranquilidad, en el cual para elegir un medicamento había que tirar una moneda al aire, porque no había recursos, porque su gobierno y el gobierno que siguió del Partido Colorado no daba recursos, ya voy haciendo la pregunta del final, para hacer que hubiera medicamentos en el sistema de salud. Eso hacía su gobierno. No había medicamentos para atender a la gente. Mire que levantar la voz no se enojarse, usted sabe. Usted que podemos... levanta, yo estoy más tranquilo que otra cosa. El tema de regionalización, diputado, usted puede utilizar el tiempo para hablar de esto o para responder de la regionalización y cómo es necesario y cómo se implementa. El doctor Fernández Galeano hace mucho tiempo que no conoce la realidad porque es consultor, entonces vive encerrado en una consultoría. Yo recorro el país, le voy a contar una anécdota, se la hacía usted al doctor Fernández Galeano. Noblía. Me decía una señora manicera, se dedica a la cosecha allí del maní, decía paciente de ACE, mire, García, aquí en Noblía hay que enfermarse de lunes a viernes de 10 a 14. Los fines de semana está en el horno, no se enferme, porque es el único momento que hay médico, ¿no? Podría decirle Noblía y decirle 150 lugares más, que no hay médico. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pero un poquitito. Entonces, por más que levante la voz, el doctor Fernández Galeano está fuera de la realidad, no conoce la realidad. Pero no es que sea Noblía, hay que ir a las policlínicas acá, en los barrios. Usted es formado de hechos acá en las policlínicas de los barrios de Montevideo. Por eso, entre otras cosas, nosotros queremos, acá cerquita, ¿no? A 10 minutos de acá, hacer una obra muy importante, que es el Hospital del Cerro. El Partido Nacional va a construir el Hospital del Cerro. El anterior gobierno del Partido Nacional hizo de una policlínica el centro coordinado. Creció mucho el municipio. Es el municipio que más pacientes de salud pública tiene en Montevideo y por lo tanto vamos a construir el Hospital del Cerro. Porque con $1.000 millones sí dará para construir el Hospital del Cerro. Claro, los tiene que administrar bien. No tienen que terminar donde terminó mucha plata, ¿sabe? Ni terminar en consultorías. Tiene que terminar en gente que gestione, porque es la plata que usted y los televidentes pagan. Así que no hay que ni levantar la voz ni ponerse nervioso, simplemente reconocer que la vida es bien diferente a lo que usted ve de su consultoría, es bien diferente. Pregúntele a una mamá en el interior, cuando su hijo necesita oculista, ¿cuántos meses tiene que esperar para que lo vean en el Pereira Rosell? ¿Sabe lo que pasa, doctor Fernández? Le voy a contar algo que sucede. Si una maestra ve a un alumno en una escuela que se da cuenta que tiene un problema, entonces le dice a la madre, tiene que llevarlo al oculista. Y pónganle que estén en septiembre, ¿no? Faltan 3 meses para terminar las clases. Bueno, la maestra que va a ver los lentes de ese nene va a ser la maestra del año siguiente, porque se está perdiendo, se está esperando 7 y 8 meses para oculistas pediátricos en el Pereira Rosell. Pero eso no es en el norte del país, Eso es a 10 minutos de acá, en el kilómetro 0 de Montevideo. Un minuto más para cada uno para hablar sobre el presupuesto. ¿Es necesario más presupuesto para ACE? No sé qué. Sí, yo quiero tomar porque creo que ese mundo que nos parece que no conocemos se come absolutamente una situación real, que es que hoy hay 833 puestos de salud de primer nivel. ¿Sabes cuándo cuando estaba el partido de gobierno del diputado Javier García? 450. Este gobierno, los dos gobiernos del Frente Amplio han multiplicado por 2, podrá decir de nuevo que es consultoría, la cantidad de servicios. Naturalmente, en el área rural, es decir, hay que trabajar con el sistema de derivación, con el sistema de turnos. No lo va a hacer ni el gobierno del Partido Nacional en el primer año y en el segundo, si es que llegara, no va a llegar. Pero yo creo que hay que ser muy serio en este tema. Es decir, si uno tiene localidades pequeñas va a tener que tener modelos de derivación, de control de... Bueno, pero yo creo que si hay alguien que ha bregado, que ha trabajado
por la extensión de la red asistencial y por construir redes de atención asistencial ha sido estos dos gobiernos, porque los recursos han ido con total transparencia a mejorar la gestión. Se hablaba de las ambulancias. En los últimos 3 años se han incorporado 250 ambulancias al parque de ambulancias. Temas que hay que estar renovando en forma permanente. O sea, se está resolviendo el problema del transporte aéreo, o sea, se está atendiendo. Yo me hago una pregunta que es la siguiente: ¿por qué si están tan preocupados por turnos de salud que están de 24 horas, aparentemente tendrían que estar para no enfermarse en las horas que el doctor quiere, por qué destinaban 180 millones de dólares a la salud en el año 2004? ¿Por qué destinaban en el gobierno, que fui a mirar las cifras, en el gobierno del doctor Lacalle, el padre del señor candidato, destinaban al Ministerio de Salud Pública en dólares constantes 160 millones de dólares? O sea, ahí no había una preocupación. Resulta que la preocupación viene ahora para opinar sobre la construcción que ha hecho el gobierno de la izquierda en este país. ¿Son necesarios más recursos para ACE? Lo primero que es necesario es administrarlos bien. Porque 1.000 millones de dólares, nosotros tenemos un porcentaje del PBI en materia de salud comparable a los países de punta en el mundo. Sin embargo, los resultados que tenemos están lejos de ser resultados de punta en el mundo. A ver, con 1.000 millones de dólares, yo no lo quise mostrar al principio, pero con 1.000 millones de dólares, esta es la gráfica de mortalidad infantil en Uruguay. Con 1.000 millones de dólares, en los últimos años aumentó la mortalidad infantil. Sí. Entonces, usted me dice, ¿faltó plata? Sí, claro que sí. Estas son cifras oficiales. Te voy a explicar lo mío, porque acá sí que soy consultor puro. Y le voy a explicar cómo se equivocó. Yo participo. Se equivocó de manera pero baje el volumen. rayana. No, y le voy a dar esta, pues así la voy de complemento. Las conozco las dos, pero yo pues no las traje. Entonces, ¿para qué me las pide? Entonces, con 1.000 millones de dólares se tuvieron estos resultados. ¿Qué habla esto? Entre otras cosas, de mala gestión. Usted no puede decir que hubo transparencia. Le vuelvo a repetir, a 5 minutos acá se robaron la plata. ¿De qué transparencia me está hablando, doctor? Pero por favor, rompen la inteligencia a cualquier uruguayo lo que está diciendo. Hay que asumir cada tanto una autocrítica. Es bueno en todos. Yo soy nacionalista y yo asumo que mi partido se equivocó muchas veces. Pero usted, mire que decir me equivoqué es humano. No, si los dirigentes políticos no tienen que tener miedo de decir que se equivocaron. No es lo mismo, obviamente, el país del 2002 que está fundido, que se fundió, que el país del 2014, pero bienaventurado el Uruguay, por favor. Es una gran cosa que haya habido, el Uruguay haya crecido económicamente. El problema es que con el crecimiento económico no llegó a la mano el crecimiento humano, no hubo desarrollo humano, hubo peor salud. ¿O usted cree que la mamá que falleció en las puertas del hospital de Paso de los Toros falló porque había una buena gestión de salud? Faltó el médico, faltó la asistencia. En un pueblo perdido del medio del Uruguay, no, en la ruta 5, abre la puerta a la emergencia y se cae en la ruta 5. Y ahora la palabra que está ahí Fernández Galeano medio. Doctor, la pregunta es sobre los recursos humanos y en particular sobre los especialistas. ¿Cómo se soluciona el problema en algunas disciplinas? Pero obviamente que usted puede utilizar los minutos como le parezca. Yo no quisiera hablar, pero de esto no quiero dejar de hablar porque ya escuché que no sé si fue el diputado, pero llevó en curso a error en alguna conocida entrevista, muy mencionada entrevista en otro medio, al propio candidato a presidente. Javier, con franqueza y con mucha tranquilidad, no se puede hacer análisis de que entre el 85 y el 2005 bajó todo esto. Tú sos pediatra, sos un buen pediatra, y en el gobierno del Frente Amplio bajó solo esto. Esto es un ataque a la inteligencia y una subestimación. Va a tener que hablar con el Ministerio de Salud Pública, pues esa gráfica es oficial. No me estás entendiendo. Está muy bien. Ahora está bien, es lo que tú muéstrela que habla sola. Lo que digo que es un ataque a la inteligencia. Lo que digo que es un ataque a la inteligencia es no saber que esto que bajó la mortalidad infantil en estos 20 años se debió a lo que técnicamente, y acá déjenme que me ponga en consultor un ratito, se llama mortalidad blanda, aquella que depende de factores sociales y de desarrollo del país. Y que esto otro es la mortalidad dura, mire, que es mucho más difícil de bajar. Se está equivocando de vuelta, se lo voy a mostrar. Mire, usted es consultor, pero yo leo bien. Sí, esa es la diferencia. Mire, permítame, acá yo le voy a mostrar cómo se equivocó nuevamente. ¿Dónde está la otra? Acá está. La mortalidad dura, que es la que usted dice, es esta que está en rosado, ¿sabe? Y esa es la que subió. Justamente lo contrario que usted. Pero sabe lo que usted hizo. Usted hizo una cosa que se hace mucho con los números, que es, ¿sabe lo que usted hizo? No presuma, antes que lo diga para evitar, no presuma mala intención porque son gráficas oficiales. No, mala intención no. Lo que yo le digo es que usted tomó una gráfica
del 95 al 2012, No lo tomé y acá, yo, es la gráfica oficial. Y acá lo cortó y lo tomó del 2005 al 2012 por eso le para traje- corregir un error ya cometido. Fernández, y lo que traje yo la le voy a gráfica decir, entera. que las variaciones, Le estamos traje la- aburriendo a un pueblo capaz, que las variaciones de mortalidad infantil no se miran anualmente. Usted lo sabe igual que yo. No, las no sé variaciones si de se miran anualmente. Se miran en periodos de tiempo Eso que fue una permiten teoría ver la que buscaron. tendencia. Usted está Esa no es equivocado. ninguna teoría, eso es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Usted está Y le equivocado. le ¿Sabe por envío. qué está equivocado? Se lo voy a decir por qué está equivocado. Porque este año, que en el último año se estabilizó de 9,3 a 8,8, dijeron bajó, entonces le recordaron, pero no era que se medía cada 3 años. Ah, bueno, pero en este año bajó. Fernández. No, yo le digo que yo. Pase la usted otra habla de pregunta mí, que mejor. Si usted habla de mí, yo le digo que yo jamás voy a festejar una suba de la mortalidad infantil o una baja. Desgraciadamente- Voy a mirar la tendencia. Y le voy a decir que elegir. Nunca presumiría Bueno, que además, usted festejar eso. Nunca presumiría eso, usted, doctor. usted, ¿Cómo voy a usted presumir que debería usted decir festeja eso? que la mortalidad materna, esa que a usted lo conmueve tanto como a mí, del caso de Paso de los Toros, en Uruguay, es la más baja de América Latina y es la que más ha bajado en los últimos Pero le 10 cuento una años. cosa, ¿Y sabe por para qué? la familia que sufrió eso es el 100%. Para mí también. Bueno, entonces y vamos para usted a la vida también. real. Pero la vida real es que en el país, además de ese caso puntual que yo reivindico, yo no ataco a la inteligencia de nadie. Además del caso puntual, quiero ver cómo le va al país. Y usted debería reconocer que en materia de mortalidad materna, el país ha mejorado sustantivamente. Y en materia de mortalidad infantil, el país ha mejorado sustantivamente. ¿Quiere hablar qué? ¿Que seguimos hablando? Pasamos a la próxima pregunta. Si no, seguimos hablando de mortalidad yo no tengo infantil. ningún problema en Porque seguir, si quiere- pero me parece que ya porque si- quedó clara mi explicación. Bueno, y muchas eso lo dicen los televidentes. Bien, eso la eso verdad también que es verdad. eso lo van a decir los televidentes. Bien, el tema de los especialistas, los recursos humanos y en particular algunas disciplinas donde faltan especialistas. ¿Cómo se encara, cómo se soluciona? Yo creo que aquí es muy importante el tema de que la autoridad sanitaria defina los recursos humanos en función de necesidades sanitarias y que no sean las corporaciones o los colectivos profesionales los que designan el número, la disponibilidad, la distribución de los recursos humanos. Y creo que en Uruguay va a haber que tomar un sistema por el cual la formación de especialistas se haga como se hace en muchos países del mundo, como es el sistema. Espero que el doctor lo haya podido ya repasar, el tema de médicos internos residentes de España, que es que la gente, para estar en el proceso de formación, y mientras está en el proceso de formación, tiene la obligación de hacer ese proceso. Hoy, con la telemedicina, con las comunicaciones como están hoy, se puede hacer la posibilidad de hacer su formación dando respuesta civil y devolviéndole a la sociedad una respuesta en todos los lugares del país. Tenemos que cambiar, tenemos que tener un plan director de los recursos humanos definido por la autoridad sanitaria, y yo respeto mucho la autonomía universitaria, pero creo que ese plan director lo tiene que definir el gobierno. Bien. Y en ese sentido espero que tengamos coincidencia y contemos con los votos en el Parlamento del diputado García para la iniciativa que el gobierno va a tener en este tema. Doctor, ¿cómo se ataca el déficit? Nosotros vamos a hacer un cambio radical. Acá en el programa que le acabo de regalar al doctor Fernández Galeano, se lo va a sacar por un segundo. Acá lo dejamos establecido. Vamos a cambiar la forma o el sistema por el cual ahora se dirige o se planifica la formación de recursos humanos. Actualmente hay una paradoja, Leandro. La institución que forma los recursos humanos en salud es el Hospital de Clínicas, la Universidad de la República. Sin embargo, el Hospital de Clínicas no participa del sistema de salud. Entonces, una institución que no integra el sistema de salud forma los recursos necesarios para un sistema que no integra, que no conoce, porque no está. Entonces, nosotros queremos que la definición de las necesidades de recursos humanos lo debe definir el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque es el organismo que está por arriba del sistema, que lo mira y dice, está faltando neonatólogos, están faltando oculistas, están faltando médicos de familia. ¿Por qué lo sabe? Porque está arriba de todo el sistema. Estamos coincidiendo. Quien no está, eso, ¿no? me alegro enormemente. Sin haber leído el programa, ya tiene un avance. Entonces vamos a cambiar la realidad y va a pasar la planificación de los recursos humanos al Ministerio de Salud Pública, obviamente con la participación del Hospital de Clínica en lo que es todo el ámbito académico. Bien, la incorporación de tecnología. Sí. ¿Cómo debe definirse, en base a qué criterios? Hay una realidad. El avance tecnológico no se frena. En el mundo, entre que empieza un gobierno y termina el gobierno, 5 años, el conocimiento en el mundo se duplica. Se sabe el doble en todas las áreas, obviamente que en las ciencias de la salud también. Y por lo tanto nos enfrentamos a una realidad, el avance tecnológico va a existir.
Nosotros no creemos, no compartimos el criterio que lleva adelante el Frente Amplio, por el cual dice que la tecnología debe ingresar por el Estado porque no ha sido la realidad en Uruguay. La tecnología ha entrado por Uruguay por el Estado y ha entrado por el sistema mutual o en otro tipo de formas. ¿Van a eliminar las trabas, digamos, del Partido Nacional? Vamos a eliminar. ¿Cualquier privado puede importar? No es que cualquier privado, pero no vamos a poner lo que pasó en este gobierno, como pasó, por ejemplo, con la LHPV, con la vacuna del HPV, que nos costó, que es parte de la tecnología, que nos costó 6 años de discusiones, que el gobierno se opuso y que tuvimos que pelear 6 años para que las gurisas más humildes no estuvieran expuestas al cáncer de cuello de útero. Entonces, ese es un ejemplo concreto. Le doy otro. Por ejemplo, el IMAE en el centro cardiológico, la incorporación de tecnología? Como actualmente la Autoridad de la Salud, pero no componiendo las trabas que pone actualmente con un criterio ideológico que dice, si no entra por acá, no entra para nadie. Si no hay vacuna para que no se las dé nadie. Si no exista el PET, que nos costó años también. ¿Y cuánta gente pudo haber recibido tratamiento, te recibió un diagnóstico, no lo tuvo por una decisión ideológica, de no dejar entrar el PET como sucedió? Fernández Galeano. Sí, nada de decisión. Incorporación de tecnología. ¿Cómo se va a definir? Nada de decisión ideológica. Acá lo que hay es la racionalidad del mundo en el tema. De nuevo volvemos al mundo, aún corriendo el riesgo de ser acusados de teóricos. El mundo cada vez más avanza hacia un control de las autoridades sanitarias de la incorporación de tecnología. Es verdad lo que dice el diputado García, que el crecimiento de la tecnología es exponencial, pero también es cierto, no es menos cierto, que si la autoridad sanitaria no controla la incorporación de esa tecnología, uno deja que entre una corporación, que es ni más ni menos que el complejo, lo que le han dado a llamar el complejo médico-industrial, que es la incorporación de una tecnología que introduce costos sin conservar 3 o 4 principios que yo le pedí que me lo deje decir. Adelante. Son, primero, justicia distributiva. Lo que le demos de más a unos, se lo vamos a dar de menos a otros. Segundo principio, no financiar lo inútil, lo innecesario. Aunque parezca mentira, en el país y en el mundo se financia lo inútil y lo innecesario. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2010 que dice que entre el 20 y el 40% de los recursos financieros de la salud van al despilfarro. No quiero eso para el sistema de salud Uruguay, ni quiero el libre mercado del cual muchas veces los partidos tradicionales han sido tan libres en nombre de una supuesta libertad de mercado en el tema. El mercado de la salud es un mercado existente, es imperfecto y hay que controlarlo. Realmente yo creo que lo estadísticamente significativo no quiere decir que sea generalizable en la utilización en la sociedad. Bien. Tenemos que ser muy cuidadosos en que haya justicia distributiva, en que le demos a todos lo que podemos darle a todos como país. Bien. Y esto hay que decirlo con total claridad. Bien, como habíamos dicho una anotación, Leandro. 10 segundos. 10 segundos. El doctor Fernández Galeano está en contra del libre mercado, salvo que sea el monopolio de la radioterapia, porque ahí lo dirige el doctor Tabaré Vázquez, que es el candidato de Fernández Galeano. Si el candidato del Frente Amplio, que tiene prácticamente el monopolio de la radioterapia en Uruguay, que participa, que es capitalista, empresario y de libre mercado, y tiene plusvalía y gana muchísima plata, si lo dirige el doctor Tabaré Vázquez, ahí el libre mercado sabe que no está tan mal. Eso parece ser yo creo que, se responde muy fácil, no es el único oferente, no es el instituto en el cual estaba, porque creo que está el doctor Vázquez. Creo que en definitiva el doctor Vázquez ha hecho mucho porque hubiera una enorme apertura en la incorporación de tecnología a todos. En el Fondo Nacional de Recursos, bajo la administración de doctor Vázquez, yo tuve el privilegio de incorporar medicamentos oncológicos que en ninguna parte del mundo se dan con gratuidad como se dan a través del Fondo Nacional de Recursos. Y eso lo impulsó, fue una línea dada, yo no tengo por qué, no es mi estilo de oficialismo, pero ya que toca eso, yo creo que si hay alguien que se ha logrado trascender su rol en el área de la salud para pensar en un modelo abarcativo e inclusivo ha sido el doctor Tabaré Vázquez. Bien, como les habíamos dicho al principio, la propuesta ahora es que cada uno trajo una pregunta para el otro y va a comenzar el doctor Fernández Galeano con una pregunta para el doctor Javier García. Mire, yo no la traje, pero me enteré acá. Sí, les avisamos una y él también. Yo hice trampa. Pero ¿sabe lo que pasa? Que me salió de la médula. Yo le iba a preguntar, y para ponerle un tono de que aquí no hay enojo, aquí hay énfasis. Yo le quiero preguntar con fraternidad, con franqueza, a Javier, que hace muchos años que lo conozco, que nos encontramos en tantos lugares futbolísticos y playeros, porque en el fondo estamos en el mismo país y eso es lo bueno que tiene este país. Le quiero preguntar por qué, si está tan mal lo que hicimos nosotros, en sus gobiernos no hicieron
lo que este gobierno hizo de crear un fondo público obligatorio para financiar la salud, poner recursos presupuestales en serio para una política pública y no tener a la salud como la cenicienta? ¿Por qué no hizo eso? Salvo que usted quiera olvidar, ya empiezo a responder para atrás todo lo que se hizo. ¿Por qué no lo hizo, Javier? A ver, Miguel, yo lo dije al principio, yo creo que en ningún momento que yo hablé aquí, hablé que todo está mal. Yo dije que el sistema vino para quedarse, que se quedó en los aspectos tributarios y que había que agregar la formación de recursos humanos y la calidad de la atención, es decir, los derechos de los pacientes. Fue lo que dije al principio. O sea, bueno, en ese camino vamos a seguir. Y tenemos una diferencia muy grande, Fernández Galeano, que no tenemos complejos refundacionales. ¿Sabe? Para nosotros los países participan de procesos y todos los gobiernos, todos, el suyo, los del Partido Colorado, los del Partido Nacional, todos han hecho cosas bien y de las otras, todos. O usted no crea que tiene monopolio de las cosas bien, me imagino. Entonces, nosotros participamos de un criterio de razonamiento que cuando se asume el gobierno, uno participa de un proceso donde que las cosas que están bien se dejan, las que están mal se mejoran y las que no se hicieron se hacen. Y es lo que vamos a hacer con la salud. Así que no se preocupe. Hay cosas que se han hecho bien y hay otras que desgraciadamente no se han hecho. ¿En virtud de qué? Del enorme presupuesto que tuvieron. Porque ya quisiera haber tenido cualquier otro gobierno, dos cosas que tuvo el gobierno de Frente Amplio, en el caso de la salud. $1.000 millones, $1.000 millones. ¿Pero por qué me no permite, $1.000 millones. Hubieran puesto. ¿Ves? Pero, Fernando, lo que no resiste más mínimo análisis, usted que me diga que el país del 2002 es igual de ahora, ¿no? Usted es una persona inteligente, no, Fernández. Dos cosas, no me interrumpa, pero aparte sea inteligente como habitualmente lo es. $1.000 millones, una gran bendición. Y lo segundo, mayorías legislativas. Podían haber aprobado lo que querían, así mire, como aprobar una vez el ingreso de Venezuela a las 4 de la mañana en el Mercosur, y no lo utilizaron. Me gusta que reconozcas una ventaja para gobernar. La mayoría ¿Y de cuándo, Fernández Galeano, no hubo mayoría legislativa de varios partidos? La diferencia es que la suya era un solo partido. Le pido por segunda vez que sea, le hago honor a su inteligencia lo que estoy diciendo. Siempre se gobernó mayoría legislativa. La diferencia es que, excepcionalmente, 10 años de 100 y pico de vida institucional fueron de más de un partido. Este fue el único 2 periodos que un solo partido tuvo mayorías. La mayoría de los otros sí. Y la pregunta que le voy a hacer ahora. Exactamente, ahora tiene usted una pregunta para Fernández. Y la pregunta que le quiero hacer a Fernández Galeano es que con este mismo tenor que yo estoy hablando, la verdad que el resultado electoral, usted quiere ganar el Frente Amplio y yo quiero que gane el Partido Nacional, pero en definitiva quién va a ganar no lo decide ni usted ni yo, porque todos lo tenemos un voto como corresponde, lo decía la gente. Yo tengo la impresión que el próximo gobierno va a ser de la renovación. Entonces, la pregunta es si se va a cambiar el criterio que tuvo habitualmente el Frente Amplio de estar absolutamente en contra de los gobiernos que no son propios. Si van a ayudar. Buena pregunta. Antes quiero decirle que repase la historia. Usted me ha pedido en otros eventos, usted fue muy incisivo conmigo, déjeme que lo sea yo con usted. Le voy a decir, repase la historia y hubo gobiernos de mayoría colorada, más de 40 años en este país. Repáselo porque le va a ser bien. De 1830 a la fecha. No va a repetir un error. Hubo en la década de los 40, hubo periodos, la minoría... Tenemos institucionalidad de 1830. Pero bueno, vamos al equipo. No diga cosas porque repáselo, porque si no tiene una verdad que parece que nunca hubo mayoría. Y hubo mayorías coloradas en reiteración real, que usted y yo la sufrimos. No la sufría porque no estábamos acá, pero que eran parte de ese gobierno. Entonces hay que jugar con lo que es, porque si no te damos por hecho... ¿Va a contestar la pregunta o no va a contestar se la contesto porque se contesta muy rápido. Vamos arriba. Se podría contestar con un sí. Bien, con un eso sí, es un gran avance. Con un sí categórico, un sí es un gran avance. que no voy a tener que ejecutar, no lo digo por... lo demás que va a decir ahora, eso es parte del discurso político. Es parte de una convicción también, déjeme que sea parte de una convicción. Es muy importante. Y le voy a contestar con un sí, porque a mí lo que más me preocupa es que la salud no sea algo manejado en función de intereses sectoriales. Bien. Yo soy de los que creo, está muy discutido el tema de políticas de Estado, pero yo creo que lo peor que se puede hacer con la atención sanitaria es ponerla en un juego que lamentablemente yo creo que en esta campaña electoral está pasando, de empezar a decir que está todo mal. Usted sabe que eso se termina poniendo como resumen y no viendo el enorme avance, la contribución que hizo a la atención sanitaria los gobiernos del Frente Amplio. Yo creo que eso debería ser un reconocimiento. Miguel, estoy de acuerdo con que primero porque me llevo ese sí, pero reconozco una cosa. Esta gráfica que usted la tiene en la página del Ministerio habla del descenso de la mortalidad. Para usar lo mismo, del año 85 a la fecha. Del año 85 a la fecha hubo gobiernos colorados, blancos y frente amplistas. Lástima este final de crecimiento. Pero ¿sabe por qué es?
Porque las políticas de salud se construyen durante procesos que participa mucha gente. Y hay que festejar que los países, porque fíjese, del 30 por 1000 que era en el 85, ahora subió, ¿no? Pero bueno, al 9, que hay ahora, Javier, bajó mucho. Pero pues eso me parece muy importante. A ver, mire para adelante, Fernando. Tengo que mirar, porque yo para ver lo que acaba de tengo decir que recién, yo quiero rescatar, porque me quiero ir con lo que usted dijo, es muy importante, es un cambio muy importante, que usted diga que en caso de perder el Frente Amplio, van a ayudar en las políticas. Pero no, creo que es una pregunta que no es lo que pasó ofendería, antes. No es lo que pasó la inteligencia de cualquiera. Y además, usted sabe bien, eso es muy importante. Usted sabe bien que el estilo de trabajo nuestro. Claro, pero yo creo que, con franqueza, creo que estamos en un debate que va trayendo alguna luz. Lamentablemente a veces discutimos la periferia y no el centro, y yo creo que a mí me gustaría que hoy hubiera algunas afirmaciones que se hicieron en este programa, como por ejemplo... Van a tener un minuto final cada uno para redondear una idea. Así que, ya lo largo. Entonces lo que yo quiero largar es que ojalá, atrás del chisporroteo electoral, se llegue a la conclusión y se diga: llegó el gobierno del frente, con mayorías especiales de las que lamentablemente todo parece indicar que son imprescindibles para llegar a consensos en salud. Le voy a dar un dato. Yo no soy médico, no abogado, pero he tenido que entrar en estos temas. Desde 1934, salvo el periodo dictatorial, no se hicieron leyes globales sobre la salud. Ni siquiera la descentralización de ACE se pudo hacer en el gobierno del doctor Lacalle. Entonces yo creo que el Frente Amplio ha hecho una contribución muy importante, y el Frente Amplio, que es el que conoce el diseño de esta reforma, es el que está en condiciones de profundizarla. Francamente, el argumento que yo tengo para decirle a la gente que nos está mirando es que es el Frente Amplio quien puede profundizar y consolidar esta reforma. Bien, le hago una anotación: la descentralización de ACE del gobierno blanco. Es una ley del año 87. Agrego, ¿cuál es el objetivo nuestro? El objetivo es la calidad de atención. Todas estas discusiones, que yo creo que son interesantes porque podrán tener esos chisporroteos, pero son de mucho respeto. Yo respeto mucho este tipo de debates. El objetivo es la calidad de la atención. Cualquier esquema, cualquier institucionalidad, si no termina que usted tiene una salud de buena calidad y en el momento que la necesita, es teoría pura. Entonces, lo que nos preocupa son las ambulancias que faltan, los especialistas que no consiguen, la gente, porque hablamos poco, creo que estaba, pero no llegamos, las mutualistas que usted pasa a algún especialista, la mutualista también espera 4 meses, que las mutualistas no hicieron el proceso de inversión que debieran haber hecho de acuerdo al volumen de pacientes que absorbieron de la salud pública, porque esto no es un tema de salud pública, hay deterioro de la calidad en ambas subsectores de la salud. Bueno, para nosotros el foco es ese: calidad de la atención que recibe y oportunidad de la misma, con, en el ámbito de la salud pública, alguna gestión o inversión en infraestructura que nos parece imprescindible. La que le acabo de decir del Hospital del Cerro va a ser de las más importantes que vamos a llevar adelante, como también lo del Centro Cardiovascular del norte del país, porque hay otra inequidad, y termino. Si usted nace en el norte de Río Negro, tiene 10 veces más posibilidades de salvar su vida, de curarse si tiene un infarto, que si vive al sur del Río Negro. Eso pasa hoy. Muchas gracias. Doctor Javier García, muchas gracias por haber venido. Doctor Fernández Galeano, muchas gracias. Gracias a ustedes.